estimados estudiantes. El día de hoy veremos en esta segunda clase lo que es los tributos y vamos a adentrarnos en el impuesto a la renta. Esperando que sea de su agrado la clase, vamos a empezar. El objetivo es que tratemos de entender, de que conozcamos qué es el impuesto a la renta, en qué nos puede servir, para qué le sirve al Estado, aparte de poder saber también los ingresos grabados, los ingresos exentos y exoneraciones y las deducciones, que van a ser los tres pilares en los que se va a basar esta clase. Sin más, empezamos. Los tributos en el Ecuador de personas naturales. Revisemos primero un pequeño resumen histórico. A lo largo de la historia de los tributos existieron cambios sustanciales en la forma de imposición y se crearon varios impuestos reguladores de la economía, y esta presente charla trata de resumir esa historia y hace énfasis en el impuesto a la renta. Vamos a resumir el procedimiento básico necesario para que un contribuyente no obligado a llevar contabilidad pueda realizar la declaración de impuesto a la renta y no esperar una notificación por el incumplimiento de la obligación tributaria. Los tributos aparecen a la par de la economía en la Edad Media. Se conocían como el impuesto de los indios, que se cancelaban en especies, a los señores feudales, obvio, con los vegetales o animales que crecieran en las pequeñas parcelas que les eran asignadas. Luego surge otra forma de pago, bajo la denominación del diezmo, como medio para recaudar ingresos destinados a la corona y a la Iglesia Católica. Por el uso o explotación de estos recursos, pues tendrían que pagar este diezmo a la corona o a la Iglesia Católica. Posteriormente surge una pugna entre regionalistas y nacionalistas por la administración de los tributos. Se consideraba que existía un injusto control fiscal, creándose un cambio en la distribución de la recaudación entre la Iglesia y el Estado. A finales del siglo XIX se crean los impuestos directos, que se imputan a las ganancias excesivas, impuestos que repercuten directamente sobre los ingresos y un acrecentamiento del patrimonio. A inicios del siglo XX surgen nuevos impuestos conocidos como indirectos, que se aplicaban sobre los artículos de primera necesidad, sal, tabaco, aguardiente, pólvora, entre otros, y graban el valor de la transferencia de los bienes. Es decir, cada vez que se transfiere un bien, debe cargar un porcentaje por impuesto, y cuya base imponible es el valor de la transferencia de dominio, entendiendo por transferencia todo acto o contrato realizado que tenga por objeto transferir el dominio de un bien. En Ecuador, a inicios del siglo XXI, después de la dolarización, la política fiscal estuvo obligada a mejorar, convirtiéndose los tributos como un instrumento de política económica general y la principal fuente para recaudar ingreso público. Para cumplir con este objetivo, se ejecutaron cambios a las leyes tributarias y surge la Ley para Equidad Tributaria y la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, donde aparecen nuevas medidas denominadas impuestos reguladores. Se realizaron reformas al cálculo del anticipo del impuesto a la renta para sociedades, al mismo tiempo que se incrementó la tarifa impositiva de otros tributos ya existentes, logrando que las recaudaciones tributarias se conviertan actualmente en el soporte fundamental para el presupuesto general del Estado. Vamos a ver como segundo punto un marco referencial sobre los tributos. Los tributos son prestaciones obligatorias establecidas en virtud de una ley que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige, sobre una base de la capacidad contributiva de sus agentes económicos, con el propósito de obtener los ingresos públicos necesarios para cumplir sus finalidades específicas de política económica. Los tributos se rigen por los principios de equidad y proporcionalidad, que ya habíamos visto anteriormente, que consisten en quien más gana
más ingresos recibe, debe aportar en mayor medida. El carácter contributivo permite diferenciar a los tributos de otras prestaciones y significa que es un ingreso destinado a financiar el gasto público y a otros propósitos de política económica y cobertura social. Sigamos con la clasificación de los tributos. El sistema tributario para su estudio se clasifica o se divide en impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora. Nuestra tarea en esta oportunidad es referirnos exclusivamente a los impuestos y entre ellos se enfocará pues el impuesto a la renta. Los impuestos son tributos que consisten en la prestación en dinero que el Estado le cobra en forma obligatoria por toda actividad de naturaleza jurídica y económica realizada por el contribuyente. ¿Quiénes están obligados a pagar impuestos? Pues todas las personas naturales o jurídicas que reciben ingresos, obtienen ganancias o realizan transferencias de un bien. Los impuestos están controlados y regulados por dos entidades acreedoras. Primero, la Administración Tributaria Central, el Estado en calidad de sujeto activo. En el ámbito nacional, representado esto por el Presidente de la República, quien la ejercerá a través de la persona o organismo competente. Y como segundo punto, la Administración Tributaria Seccional, en el ámbito provincial y municipal, representado por el prefecto provincial y el alcalde. La Administración Tributaria Central, como entidad acreedora dentro del ejercicio de sus facultades, debe recaudar los impuestos, reglamentar y aplicar la ley para el mejor cumplimiento de la obligación tributaria. Esta administración regula decenas de impuestos y entre los más relevantes por el monto de aportación o porque involucra a miles de contribuyentes se encuentran, vamos a ver, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el régimen impositivo simplificado ecuatoriano o RISE, el impuesto a los consumos especiales, que es el ICE, impuesto a los ingresos provenientes de herencia, legado y donaciones, impuesto a las tierras rurales, impuesto a la renta única para la actividad productiva del banano, impuesto de la salida de divisas, impuesto a la propiedad de vehículos, impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuesto a las botellas plásticas no retornables. Dar a conocer acerca de los impuestos regulados por la Administración Tributaria Central es un tema muy amplio, así que vamos a señalar los más importantes y el espacio en este medio no alcanzaría para analizar en detalle cada uno de ellos. Particularmente en esta oportunidad voy a describir el impuesto a la renta para que de alguna manera la ley obliga a pagar a todas las personas que reciben ingresos de fuente ecuatoriana, y en este tema se involucra a todos quienes trabajan como empleados en relación de dependencia en una empresa o quienes realizan una actividad económica de forma independiente. Podemos observar en el siguiente gráfico los ingresos y los gastos del Estado. Como ingresos permanentes tenemos impuestos, transferencias y donaciones corrientes, tasas y contribuciones, rentas de inversión y multas, ventas de bienes y servicios y otro tipo de ingresos. Como ingresos no permanentes tenemos transferencias y donaciones de capital e inversión, venta de activos no financieros, y como gastos vamos a ver gastos permanentes y gastos no permanentes. Los gastos permanentes son los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias y donaciones corrientes, gastos financieros, otro tipo de gastos. Gastos no permanentes, transferencias y donaciones de capital, obras públicas, transferencias y donaciones de inversión, bienes y servicios para inversión, bienes de larga duración, gastos en personal para inversión, otros gastos de inversión. A continuación vamos a hablar sobre el impuesto a la renta.
Para efectos de este impuesto se considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o título honoroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios, y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. Son ingresos de fuente ecuatoriana los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por sus actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. El impuesto a la renta grava a las personas naturales, a las sucesiones indivisas y a las sociedades nacionales o extranjeras. El servicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, cuando la actividad generadora de la renta se inicie en una fecha posterior al 1 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuándo debe hacer el pago y cuál es el plazo para la declaración? La obligación tributaria debe satisfacer en el tiempo que señala la ley respectiva y su reglamento para el caso del impuesto a la renta serán presentadas anualmente por los sujetos pasivos en las siguientes fechas. Primero, para el caso de sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda la declaración y la fecha de vencimiento sería en abril, según las fechas previstas acorde al noveno dígito del RUC. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato al que corresponde la declaración y vence en el mes de marzo, acorde al noveno dígito del RUC. Tarifa del impuesto a la renta para personas naturales. Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicará la base imponible de tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos. Como vemos en el gráfico, tenemos la fracción básica, el exceso, el impuesto sobre la fracción básica y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente. Entonces vamos a ver, en primer punto es la fracción básica que iría es 0 a 11.310, donde el impuesto sobre la fracción básica no se recaudaría y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es 0. De 11.310 a 14.410, el impuesto sobre la fracción sigue siendo 0 y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es del 5%. De 14.410 a 18.010, el impuesto es de $155 y el porcentaje es del 10%. De 18.010 a 21.630, el impuesto es de $515 y el porcentaje es del 12%. De 21.630 a 31.630, el impuesto es de $949.40 y el porcentaje es del 15%. De 31.630 a 41.630, el impuesto es $2.449.40 y el porcentaje es del 20%. De 41.630 a 51.630, el impuesto es de $4.449.39 y el porcentaje sería de un 25%. De 51.630 a 61.630, el impuesto es de $6.949.39 y el porcentaje es del 30%. De 61.630 a $100.000, el impuesto es de $9.949.39
y el porcentaje es del 35%. De $100,000 en adelante, el impuesto sobre la fracción básica sería 23,378,88 centavos y el porcentaje sería del 37%. Entonces podemos ver cómo de $100,000 en adelante, básicamente el impuesto se duplica. Esto aplica mucho para las instituciones, para las empresas que tienen ingresos y liquidez muy fuerte. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a leer el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Qué nos dice este artículo? El concepto de la renta. Se considera renta a, primero, los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título honoroso provenientes de trabajo, del capital o de ambas fuentes consistentes en dinero, especies o servicios. Y, punto 2, los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Cuantificación de los ingresos. Los ingresos obtenidos a título gratuito o a título honoroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento de aplicación y las resoluciones que se dicten para este efecto. Sigamos. ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe pagar el impuesto a la renta? La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos a excepción de: primero, los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención a la fuente. 2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedan de la fracción básica no gravada. La normativa tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos. ¿Qué nos dice el artículo 4 y 98 relacionado sobre este tema? Son sujetos pasivos del impuesto a la renta. Primero, en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario. Las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras que obtengan ingresos gravados. Como segundo punto, en calidad de agentes de retención, tenemos los sujetos pasivos designados como agentes de retención por el Servicio de Rentas Internas, los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales. Los sujetos pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente, únicamente por las operaciones y casos que vamos a señalar. En la distribución de dividendos.
en la enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital para efectos de la aplicación del impuesto a la renta en la utilidad sobre enajenación de acciones, en los pagos y reembolsos al exterior, así como los pagos a no residentes, por los pagos que se realicen por conceptos de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un espectáculo público ocasional que cuente con la participación de extranjeros no residentes en el país. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos o créditos en cuenta que realicen a sus establecimientos afiliados. Las organizaciones de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los organizadores por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad en el caso de donaciones realizadas en dinero, previo a la entrega de lo donado al beneficiario. Las sociedades que paguen o acrediten en cuentas, intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros. En la comercialización de sustancias minerales que requieran la obtención de licencias de comercialización de conformidad con la resolución emitida para el efecto por el Servicio de Rentas Internas. Los sujetos pasivos residentes en el Ecuador que realicen cesiones o transferencias de cesiones hidrocarburíferas de conformidad con la disposición transitoria sexta de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas residentes o establecidas en el Ecuador cuando emitan liquidaciones en compras de bienes y prestación de servicios. Los sujetos pasivos que realicen compras de banano y otras musáceas a productores locales. Vamos a ver lo que es la definición de sociedad. Para el efecto de la Ley de Régimen Tributario Interno, el término sociedad comprende la persona jurídica, la sociedad de hecho, el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado, siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones. El consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas, el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una entidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros. Residencia fiscal. Se entenderán indistintamente como residencia fiscal a los conceptos de domicilio y residencia del sujeto pasivo. Residencia fiscal de personas naturales. Serán considerados residentes fiscales del Ecuador en diferencia a un ejercicio fiscal las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendario o más, consecutivos o no, en el mismo periodo fiscal. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendario o más, consecutivas o no, en el lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el periodo correspondiente en otro país o jurisdicción. El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador de forma directa o indirecta. Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en el Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últimos 12 meses, directa o indirectamente, el mayor valor de ingresos con
respecto a cualquier otro país, valorados al tipo de cambio promedio del periodo. No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días calendario consecutivos o no en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. Como segundo punto en residencia fiscal, la residencia fiscal de sociedades. Una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional. Este criterio señalado también aplicará respecto de aquellos procesos por los cuales una sociedad originalmente constituida o con domicilio en el extranjero decide adoptar cualquiera de las formas societarias señaladas en la Ley de Compañías bajo las disposiciones establecidas para el efecto de la Ley de Régimen Tributario Interno. Siguiendo con quién debe pagar el impuesto a la renta, vamos en la parte de la contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes representantes, otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones. Capital propio superior a $180,000. Ingresos tributarios anuales superior a $300,000. Costos y gastos anuales superiores a $240,000. El artículo 19 al 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno nos va a explicar un poco más a fondo. Contabilidad. Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto a este impuesto, incluidas las actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como las profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos y demás personas que obtengan renta de capital y que operen con el capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a $180,000 de los Estados Unidos, o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a $300,000 de los Estados Unidos. O también cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad económica del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a los $240,000. Se entiende como capital propio la totalidad de los activos menos pasivos que posea un contribuyente relacionados con la generación de la renta. Para fines tributarios, las personas naturales no considerarán dentro de los límites señalados y no constarán obligados a llevar contabilidad respecto a los ingresos ajenos a su actividad económica, tales como relación de dependencia, sujeto al Código de Trabajo, pensiones, jubilares, herencias, legados, donaciones, loterías, rifas, indemnizaciones por seguros, indemnizaciones por despidos intempestivos, bonificaciones por desahucio laboral, enajenación ocasional de inmuebles, dividendos, rendimientos financieros, arrendamiento de inmuebles para vivienda cuando no sea su actividad habitual y enajenación de derechos representativos de capital. En el caso de notarios, no se considerarán los límites de costos y gastos y de capital propio, ya que estarán obligados a llevar contabilidad siempre que sus ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato o anterior, sin considerar los valores del servicio notariado que le corresponda al Estado, hayan sido superiores a $300,000. Para el caso de personas naturales, cuya actividad habitual sea el arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.
Estados financieros. Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según sea el caso. Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que para cualquier trámite requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para los fines tributarios. Los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a los principios de marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su presentación ante los organismos de control correspondiente. La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble en idioma castellano y en dólares de Estados Unidos. Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiera emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su organismo de control para cada caso. Sin embargo, para fines tributarios cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento y supletoriamente las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad. Los activos denominados en otras divisas se convertirán en dólares estadounidenses de conformidad con la técnica contable al tipo de cambio de compras registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en moneda extranjera distinta al dólar de Estados Unidos se convertirán a esta última moneda con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por esta entidad. Cuentas de ingresos y egresos. Las personas naturales y sucesiones indivisas que operan con un capital y obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos para llevar contabilidad, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que servirán de base para declarar sus impuestos. La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso, y deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por 7 años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio a los plazos establecidos en otras disposiciones legales. Sigamos. También están obligados a llevar contabilidad conforme a las normas simplificadas que establezcan su organismo de control las organizaciones acogidas al régimen simplificado de las organizaciones integrantes de la economía popular y solidaria, que al iniciar las actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo superen los siguientes valores. Primero, capital propio superior a $360,000. Segundo, ingresos brutos anuales superiores a $300,000. Tercero, costos y gastos anuales superiores a $240,000. Es importante saber que las personas naturales, sucesiones indivisas y las organizaciones del régimen simplificado que operen con un capital obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los señalados anteriormente, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que servirá de base para declarar sus impuestos. Continuando con el impuesto a la renta, ¿sobre qué se debe pagar? Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones
imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. ¿Qué es la base imponible? En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la generación de ingresos exentos. Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales un porcentaje del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. Para efectos de la determinación de la base imponible, es deducible la participación laboral en las utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores de acuerdo con lo previsto en el Código de Trabajo. Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se produzcan por efecto a la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y en las resoluciones que se dicten para el efecto. Base imponible de los ingresos de trabajo en relación de dependencia. La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto menos el valor de los aportes personales del IES, excepto cuando estos sean pagados por el empleador sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna, excepto los gastos personales. La base imponible de no residentes. La base imponible del impuesto a la renta correspondiente a ingresos gravados de no residentes no atribuibles a establecimientos permanentes en el Ecuador será el valor total del ingreso gravado. La base imponible de la actividad profesional sería la renta neta de las actividades profesionales serán determinadas considerando el total de los ingresos gravados menos las deducciones de los gastos que tengan relación directa con la profesión del sujeto pasivo y los gastos personales. Se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que hayan obtenido título profesional reconocido por el CONESUB. La actividad profesional desarrollada deberá estar directamente relacionada con el título profesional obtenido. Con el CENESID, con el CENESID. La base imponible para adultos mayores. Los adultos mayores, para determinar su base imponible, considerarán como ingresos exentos una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta y los gastos deducibles conforme a las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. La base imponible para personas con discapacidad o sustitutos. Para determinar la base imponible de las personas con discapacidad del total de sus ingresos, se deberá reducir hasta 2 veces la fracción básica desgravada con tarifa 0% del impuesto a la renta y los gastos personales, conforme a la disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Los sustitutos debidamente acreditados como tales por la autoridad encargada de la inclusión económica y social podrán beneficiarse de lo señalado en el inciso anterior en la proporción en la que le correspondería al titular siempre y cuando éste no ejerza el referido derecho. En caso de que una persona sea al mismo tiempo sustituto de varias personas con discapacidad, deberá aplicar el beneficio para una sola de ellas. Si un mismo ejercicio fiscal fuera reemplazado el sustituto, la exoneración del impuesto a la renta solamente se concederá
hasta por el monto previsto en la ley y de manera proporcional por cada uno de los beneficiarios, según el tiempo por el cual haya ejercido tal calidad. La persona con discapacidad o su sustituto deberá entregar hasta el 15 de enero de cada año a su empleador el documento que acredite el grado de discapacidad o su calidad de sustituto para la respectiva aplicación de la exoneración del impuesto a la renta. Volviendo a lo que sería la base imponible, tenemos que considerar algunas definiciones, que son los ingresos gravados. Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Los ingresos de fuente ecuatoriana se consideran de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por estas, sujetos a retención de la fuente y exentos, o cuando haya sido pagados por el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferente a 6 meses consecutivos o no en un mismo año calendario. ¿Ya? Entonces, entendemos por servicios ocasionales cuando es menos de 6 meses, si son consecutivos o no, pero dentro del mismo año calendario. Los que perciban los ecuatorianos extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. Las entidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles ubicadas en el país, las utilidades que perciben las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador, y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecidas permanentes en el Ecuador. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisiones, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o por entidades u organismos del sector público. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador. Las provisiones efectuadas para entender el pago de jubilaciones patronales o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo dispuesto la ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiados de tal provisión. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador.
Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. Servicios ocasionales de personas naturales no residentes. Se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo cuando el pago de la remuneración u honorarios esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista de los que se haya efectuado la retención de la fuente correspondiente al ejecutor de la obra o prestador del servicio. Otros ingresos gravados. Toda persona domiciliada o residente en Ecuador será sujeto pasivo de impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de estos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas a impuesto de impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos, cuya fuente se localice dentro del país. Se consideran ingresos de fuente ecuatoriana los que provengan de bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en este, cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente. También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros, las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en territorio nacional o de la propiedad industrial o intelectual. Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior que han sido sometidas a imposición en otro estado deberán registrar estos ingresos exentos en su declaración de impuesto a la renta. En uso de su facultad determinadora, la administración tributaria podrá requerir la documentación que soporte el pago del impuesto en el exterior, de conformidad con la legislación vigente. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales, no se aplicará la excepción de las rentas y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente. Para el efecto se deberá considerar el listado de paraísos fiscales emitidos por la administración tributaria. Estamos viendo los ingresos exentos y exoneraciones. Son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. Vamos a ver los ingresos exentos. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de la reinversión de utilidades en los términos definidos en la Ley del Régimen Tributario Interno. Las utilidades, rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en el Ecuador o cuando otro vehículo similar cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y administración de activos inmuebles. Para el efecto deberán cumplir las siguientes condiciones: que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechos representativos del capital de la sociedad, fondo y fideicomiso o cualquier otro vehículo se encuentren inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Ecuador. Que la sociedad,
fondo y fideicomiso o cualquier otro vehículo en el ejercicio impositivo que corresponda tenga como mínimo 50 beneficiarios de derecho, representativos de capital, de los cuales ninguno sea titular de forma directa o indirecta de 49% o más del patrimonio. Para el cálculo de los accionistas, cuotavientes o beneficiarios, se excluirá a las partes relacionadas. Que distribuyan la totalidad de dividendos generados en el ejercicio fiscal a sus acciones, cuotavientes, inversiones o beneficiarios. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas, aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales, bajo condiciones de reciprocidad de los de los estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que posean en el país. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidos, definidos por tales en el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por tal clase de prestaciones que otorga a esta entidad, las pensiones patronales, jubilares conforme al Código de Trabajo y los que perciban los miembros de las fuerzas públicas y los pensionistas del Estado. Los percibidos por las instituciones de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior. Los provenientes de gremios de loterías y sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Los viáticos que se consideren a las funciones y empleados de las instituciones del Estado. El rancho que perciben los miembros de las fuerzas públicas, los gastos de viaje, hospedaje, alimentación debidamente soportados con los documentos respectivos que perciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función y cargo. Las 13ª y 14ª remuneraciones. Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios de especialización o capacitación de instituciones de educación superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales, otorgue el Estado. Los empleados, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación, de desahucio e indemnización por despido intempestivo en la parte que no exceda a lo determinado en el Código de Trabajo. Los ingresos percibidos por personas mayores de 75 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. Los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente, CONADIS en este caso, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías, relacionadas por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles para los efectos de esta ley se consideran como enajenación ocasional, aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente.
Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha conforme la definición que al respecto establece la Ley de Régimen Tributario Interno, ni cuando alguno de los constituyentes o beneficiarios sea personas naturales o sociedades residentes constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Los ingresos obtenidos para los fondos de inversión y fondos complementarios. Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades residentes o no en el país por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, así como por inversiones en valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del registro especial bursátil. Incluso los rendimientos y beneficios distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios originados en este tipo de inversiones. Para la aplicación de esta exoneración, los depósitos a plazo fijo e inversiones a la renta fija deberán efectuarse a partir del 1 de enero, emitirse un plazo de 360 días calendario o más y permanecer en posesión del tenedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 360 días de manera continua. Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión o de cualquiera de sus vinculadas, así como cuando dicho perceptor sea una institución del sistema financiero nacional o en operaciones entre partes relacionadas por capital, administración, dirección o control. Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados que acabamos de mencionar, que sean acreditados en vencimiento o pagos graduales anteriores al plazo mínimo de tenencia, también están exentos siempre que la inversión se la haya ejecutado cumpliendo los requisitos dispuestos anteriormente. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. La compensación económica para el salario digno. Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización. Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos debidamente acreditados ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, que realicen actividades exclusivas de investigación científica responsable de manera autónoma y que reinviertan al menos el 10% de sus utilidades en el país y en la tarifa y en la referida actividad. Esta exoneración aplica únicamente sobre el monto reinvertido. Las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, reforestación y similares acreditados en el Ecuador. Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana. Las rentas originadas en títulos representativos de obligación de 360 días calendario o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos desarrollados en asociación público-privada y en las transacciones que se practiquen respecto a los referidos títulos. Este beneficio no se aplica en operaciones entre partes relacionadas. Las utilidades que perciben las sociedades domiciliadas o no en Ecuador
y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permita la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador, realizadas en Bolsa de Valores ecuatorianas hasta por un monto anual de 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero del pago del impuesto a la renta de personas naturales. La utilidad proveniente de enajenación o cesión de acciones o derechos representativos del capital por parte de los cuotavientes en fondos o inversiones en valores de fideicomisos de titularización que hubieran percibido rendimientos en sociedades, fondos colectivos o fideicomisos de titularización y que cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1 de la Ley Régimen del Tributario Interno. Aquellos derivados, directa o exclusivamente, en la ejecución de proyectos financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos con carácter no reembolsable, de gobierno a gobierno, en los términos que definan el reglamento percibido por empresas extranjeras de nacionalidad del país donante. Muchas gracias. Con esto damos por terminado la clase número 2 y quedamos pues listos también para nuestra clase sincrónica, que la tendríamos según como consta en el calendario. Se les agradece de antemano, espero que les haya servido y les deseo un buen resto del día. Que estén muy bien, hasta luego.